Buenos días. El Señor me los continúe bendiciendo. En esta preciosa mañana vamos a traer un mensaje de parte del Señor y a través de su palabra, y lo vamos a titular Rompiendo cadenas en el nombre de Jesús, porque el hombre no puede romper cadenas, eso lo rompe el Cristo de la gloria. Nos vamos a ir a la primera carta de Corintios capítulo 6 versículo 9 y dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Poderoso Dios, grande eres, mi Dios. Todo aquel que vive de espalda a Dios, que no tiene temer a Dios, comete cualquier injusticia, muchos para beneficiarse, otros para perjudicar, pero se cometen muchas injusticias y los injustos no heredarán el reino de Dios. Hay que romper esas cadenas que los atan a la mentira y los atan a la calumnia y así los llevan a cometer injusticias. Bendito sea el nombre del Señor. Y no erréis tampoco, no te equivoques. Dice la palabra del Señor, ni los fornicarios. ¡Wow! ¿Y cuántos fornicadores no hay en estos días? Personas viviendo juntas bajo el mismo techo, teniendo relaciones y se llaman matrimonios. No. Si no está legalmente casado, está en fornicación y eso es un pecado que Dios aborrece. El diablo le hace ver que hoy hay el matrimonio libre, mentira del diablo. Hay que salir de la fornicación. Yo te aconsejo en el nombre de Jesús que rompas esa cadena, que salgas de la fornicación. No importa los años que vivan, no importa los años que lleven juntos, no importa cuántos se amen, si están en fornicación, están en pecado. Y ese es uno de los pecados que Dios más aborrece. Hay que salir de la fornicación, hay que unir las vidas como Dios manda. Si se aman de verdad, como dice que se aman, hay que unir ese matrimonio, hay que hacerlo legal ante los ojos de los hombres y ante los ojos de Dios. Hay que huir de la fornicación. Santo eres mi Dios, ni los idólatras. ¿A cuánto idolatría no hay? Especialmente en las iglesias. Hay personas que adoran a los hijos, que adoran el trabajo, que adoran el carro, que adoran sus casas. Sí, Señor, a todo lo ponen primero que a Dios. Hay que idolatrar solamente al Cristo de la gloria. Hay que romper esas cadenas en el nombre de Jesús. Los idólatras no heredan el reino de Dios. Hay muchos que todavía se hincan ante estatuas de yeso. Sí, a un cristiano lo están haciendo. En el nombre de Jesús rompan esas cadenas. Hay que salir de la idolatría. Y son muchas las cosas que se idolatran y se ponen primero que Dios. Santo eres mi Dios. Ni los adúlteros tampoco heredarán el reino de Dios. Y todos sabemos lo que es un adúltero. Un adúltero es cuando un hombre o una mujer están legalmente casados y fuera del matrimonio se van a tener relaciones con otras personas. Ese es ser adúltero. Hay que serle fiel a su pareja. El hombre ame a su esposa y su esposa ame a su esposo y que su lecho sea sin mancha. Poderoso Dios, ni los afeminados, aleluya, gloria a Dios. Esto sí, que hay que ponerlo en las manos, Señor, porque el único que puede romper esa cadena es el Cristo de la gloria. Los afeminados, los homosexuales, las lesbianas no heredan el reino de Dios. Hay que salir de ese pecado, que pueden salir, claro que pueden salir. No importa que una mujer se recorte como un hombre, vista de hombre, y se crea un hombre, es mentira del diablo, sigue siendo una mujer, igual que el hombre, aunque se vista de mujer, aunque se ponga peluca, aunque se ponga tacones, aunque se ponga hormonas para tener pechos que son simplemente adulterados, ¿verdad que sí? Porque el hombre no tiene seno, pero a través de las hormonas ellos se lo hacen crecer. Con todo y eso siguen siendo hombres. Eso de que es un cuerpo
de mujer encerrado en un hombre, mentira del diablo. Eso que es un hombre encerrado en un cuerpo de mujer, eso es mentira del diablo. Hay que romper esas cadenas en el nombre de Jesús. Hay que huir de esos pecados, los cuales Dios aborrece, porque Dios ama al pecador. Nosotros amamos a los pecadores, pero aborrecemos el pecado que hay en ellos, y Cristo rompe cadenas. Porque Cristo es poderoso, es un Dios de amor y de misericordia. Mire, mi hermano, ni los ladrones, hay que ser honesto, hay que ser honrado. Gánate el pan con el sudor de tu frente. No es haciendo trampa, no es robando, porque los ladrones no heredan el reino de los cielos. Hay que arrepentirnos, ni los maldicientes. Hay personas que se levantan maldiciendo y maldicen hasta que se acuestan. Y en esto hay muchos cristianos, porque yo conozco cristianos que son bien malcriados. El Señor reprenda al diablo y las mentiras, y los maldicientes tienen que arrepentirse. Ni los estafadores. ¡Wow! ¿Cuántos estafadores no hay? Hay personas que prestan dinero y cobran intereses altísimos, porque yo conozco cristianos que los hacen. Hay que arrepentirse. Hay otros que le dan dinero a las personas, les hipotecan sus casas y después se le quedan con ellas. Son estafadores. Hay que salir de ese pecado, porque la Biblia dice que ninguno de ellos heredará el reino de los cielos. Hay que salir del pecado, hermano. Con Cristo todo se puede. No podemos dar excusas, no podemos amamantar el pecado. Yo conozco padres que los hijos y las hijas son homosexuales y le esconden ese pecado. No, usted tiene que amar a sus hijos, tiene que amarlos, pero tiene que dejarles saber que esa condición en la cual viven no agradan a Dios. Tenemos un Ricky Martin, un hombre casado con otro hombre, pero se cree que por sus obras va a ser salvo. Tiene que salir de ese pecado, o con todo y dinero y con toda su fama se lo lleva el diablo, pero tiene todavía la oportunidad de salir de ese pecado que no agrada a Dios. Por culpa de ese pecado, el Señor destruyó a Sodoma y a Gomorra y otras ciudades más. Por ese pecado de lesbianismo y el sexualismo que había en esas ciudades, el Señor las quemó y hasta el día de hoy desaparecieron. Tengan cuidado con eso, porque a Dios no le agrada, eso es pecado y hay que salir de eso. Gusten o no nos guste, hay que hacerlo. A Cristo rompe esa cadena. Hay que buscarle al Espíritu Santo que nos toque, que nos redarguye y nos deje saber que hay que salir de ese pecado. Yo no sé cómo hay muchos pastores y misioneros y evangelistas y pastoras que son lesbianas y son homosexuales. Ellos entienden la palabra, no sé cómo la interpretan, pero que tienen que romper esas cadenas buscando verdaderamente la presencia de Dios en su vida. Poderoso Dios, porque de lo contrario no llegan. El momento es ahora, porque están vivos. Hay que venir al arrepentimiento, hay que salir de esos pecados que apestan a Dios. Por eso hay tanta plaga. ¿Cuántos homosexuales no mueren de SIDA día a día? ¿Cuántos no mueren de sífilis? ¿Cuántos no tienen sus cuerpos llenos de diferentes enfermedades? ¿Por qué? Porque Dios lo permite para que se arrepientan, para que salgan de ese pecado y tienen la oportunidad. Porque mientras estamos vivos hay esperanza. Poderoso Dios. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Mire cómo Dios le llama a esas personas que viven de espalda a Él, esas personas que no quieren salir del pecado. El mismo Dios los llama perros. No lo estoy llamando yo, los llama la palabra del Señor. Y dice que los hechiceros, cuántas personas no haciendo brujería para hacer daño a otras personas, y muchos creyentes todavía creen en eso. Hay que huir de ese pecado, hay que romper esas cadenas en el nombre poderoso de Jesús. Mira, y dice los hechiceros, los fornicarios, lo repite, los fornicarios. ¿Cuántas personas no están en fornicación? Escapen por su vida. Los homicidas,
No solamente aquel que coge un revólver o coge un cuchillo y mata a una persona es homicida. También con la lengua se matan personas. Cuídate de eso. Sal de ese pecado que aborrece tanto a Dios. Y de los idólatras, ya lo dijimos, y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Cuántas personas no mienten? ¿Cuántas personas no están presas siendo inocentes por las mentiras de muchas personas que van y testifican en su contra, sabiendo que lo que están haciendo no es verdad? Hay que salir de todos esos pecados que Dios tanto detesta. Hay que buscar presencia de Dios en nuestras vidas. Hay que romper las cadenas en el nombre de Jesús, que es el que todo lo puede. Cristo ama al pecador, Dios ama al pecador, amamos los pecadores, pero aborrecemos ese pecado que hay en ellos. En el nombre de Jesús, les aconsejo que se arrepientan, que salgan de esos pecados, porque Dios sí puede. Cristo sí rompe cadenas, Cristo sí liberta. Hay un coro que dice: Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe la cadena y nos da felicidad. Mire qué cosa más linda. Hay que buscar de la presencia de Dios. Hay que huir del pecado. Mire cómo está la situación, cómo están destruyendo en este país. ¿Por qué? Porque esas personas no tienen temor de Dios, no conocen de Dios, y si lo conocen, se le quieren ir por encima, y a Dios no hay quien se le vaya por encima. Hay que salir del pecado, hay que salir del adulterio, de la fornicación, del lesbianismo, de los homosexualismo, porque Cristo rompe la cadena. Están a tiempo ahora, porque el que muere en pecado va al infierno y su nombre no va a estar escrito en el libro de la vida. Y cuando venga el juicio ante el trono blanco, serán echados al lago que arde con fuego y azufre, donde ve el diablo, sus ángeles y todos aquellos que no quieren arrepentirse. Este es el momento del arrepentimiento. Este es el momento que el Señor te está dando la oportunidad para que analices, para que pienses el pecado en que te encuentras. Esto no es por ser obra, esto no es por ser buena gente. No. Hay que vivir una vida agradable a Dios. Podemos vender todas nuestras propiedades y repartirlo a los pobres. Y si no vivimos una vida agradable a Dios, nos vamos de cabeza al infierno. No lo digo yo, lo dice la palabra. Hay muchos que se creen que por haciendo buenas obras son salvos, y eso es mentira del diablo. Hay que romper esas cadenas. Hay que venir a los pies de Cristo, que es el que todo lo puede, es el que nos liberta. Dice que Cristo, ¿quién es Cristo? Cristo es el camino, la verdad y la vida. Hay que buscar de Cristo, hay que acercarnos al trono de la gracia. Mientras tenemos vida, hay esperanza. No esperes para mañana lo que puedas hacer hoy, porque quizás ese mañana nunca llegue. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que buscar de Dios. Tenemos que salir de esos pecados que ya le apestan al Señor. Si miramos alrededor, el mundo entero, hay problemas, hay situaciones, porque a veces lo que sucede a través de la naturaleza son juicios de Dios que están cayendo y van a seguir cayendo. En Puerto Rico, mira cómo está el crimen, mira cómo está la droga. Puerto Rico está hundido en pecado y en desobediencia, y mire las causas: Irma, María, temblores, coronavirus, y ni aún así se arrepienten. El Señor va a seguir derramando juicio contra la tierra, y Él usa la naturaleza. El Señor usa lo que quiere para hacernos mirar y que nos tornemos hacia Él. Hay que salir de esos pecados que tanto aborrece Dios. Hay que buscar del Señor, hay que buscar del Señor, porque el único que rompe esas cadenas se llama Jesús, el Cristo. Vamos a acercarnos a Él, vamos a buscar de Él, vamos a decirle no al diablo, y vamos a decirle que sí a Cristo, que es el que salva, que es el que rompe cadenas. No es el Papa, no es el Papa, no es María, no son los pastores, no son los evangelistas, no son los misioneros. No, es el Cristo de la gloria, el que pagó el precio por ti y por mí.
Vamos a buscar de Él, vamos a salir de lo que no agrada a Dios, vamos a dejar la envidia, vamos a dejar todo lo que no le agrada a Dios. Vamos a vivir una vida agradable ante sus ojos para que esas cadenas se rompan y aseguremos nuestra salvación. Porque no todo el que dice Señor, Señor será salvo, sino el que vive una vida agradable a Él. Aleluya. A Dios sea toda la gloria y toda la honra, ahora y por los siglos de los siglos. Amén.